En- ya acabamos de empezar la grabación. Entonces Jesly nos va a hacer la presentación acerca del trabajo que teníamos. Vuelvo a repetírselo para los que de pronto estén apenas despertándose después del almuerzo. El trabajo tenía que hacer una investigación cortica sobre cuánto material existía en el CRY acerca de análisis de sentimientos, cuántos libros hay, cuántos capítulos de libros, cuántos artículos o ponencias y sobre análisis de sentimientos, ¿no? Y de adicional tenían que tomar uno de esos, uno solito nomás, un artículo y hacerme una investigación muy sencilla. ¿Cuál era el corpus que utilizaron? ¿Qué técnicas de inteligencia artificial utilizaron para entrenar el modelo? ¿Qué acertabilidad? ¿A qué conclusiones llegaron los investigadores? Y si ustedes, como estudiantes de ingeniería de sistemas con un conocimiento un poco más avanzado acerca de Deep Learning, sí recomendarían este proyecto como base del conocimiento. ¿Listo? Entonces, teniendo eso presente, pues vamos a empezar con la socialización de Jesly y inmediatamente se prepara Santiago Andrés Rodríguez, luego se prepara Oscar, Luis, Juan Sebastián, Juan Diego, Juan Camilo, Juan Alejandro, Erika Juliet, David y Cristian por ahora, aunque faltan todavía muchos más. Vamos a ver qué pasó con los demás. Señores y señoritas, los que faltan. Me falta el señor Botello, ¿cierto? El Botello. ¿Quién más falta? Me falta, a ver si recuerdo quién me está faltando por acá. A ver, el señor Botello, el señor Nicolás Lazo, creo que es. Señor Lazo. ¿Quién más me falta por acá? Vamos a ver. Erika sí está, Luis sí está, Oscar también, Parra. Creo que solamente me falta el señor David. No, David sí está por acá. Don Lazo, solamente me falta Don Lazo. Listo. Señor Lazo, falta usted. Vamos a escribirle por acá, a ver. Vale, papá, ¿dónde está el señor Lazo? Lazo, Juan Camilo. ¿Dónde está Don Lazo? Señor Lazo, lo estamos esperando. Bueno, listo. Nicolás se desconectó. ¿Cómo madre? ¿Quién se desconectó? ¿Yo me desconecté? No. ¿Quién se desconectó? ¿Quién se desconectó? Ok, ya se conectó. Qué bueno, señor Nicolás Lazo. Qué bueno tenerlo por acá de nuevo. Gusto en escucharlo, y perdón, en leerlo en este caso. Señorita Jesly, cuando usted disponga, estamos esperando. Listo, y entonces buenas tardes y buenas tardes a mis compañeros. Buenas tardes, Jesly. Bien pueda. Ellos escuchan, pero se hacen los pendejos y no contestan. Entonces tienen una caballerosidad que no pueden con ella. Entonces, arranque usted, que tienes el auditorio a su disposición. Bueno, primero me disculpo, ingeniero, porque tengo mala la conectividad, espero que no se caiga. Y lo otro porque, pues, la primera parte no la tengo, que es en la que tocaba mostrar todo lo que es referente a eso, porque la verdad tuve que buscar, o sea, se me caía mucho la plataforma y apenas encontré un artículo, pues lo tomé y pues hice la investigación. Listo, no hay ningún problema, pero entonces cuando tengas un espacio de tiempo me lo llenas, me completas esa parte. Yo lo completo. Listo, bueno, queda pendiente, siga pues. Listo. Bueno, mi artículo se llama Predicción electoral usando un modelo híbrido basado en el análisis sentimental, elecciones presidenciales de Colombia. Este artículo pues tiene dos autores, los dos son de un grupo de investigación de Tunja, de la UPTC. Bueno, como resumen del artículo, para poder entenderlo mejor, este trabajo propone un modelo híbrido para predecir el desenlace de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia en 2018,
cuyo objetivo es minimizar el error absoluto y mejorar la calidad de la predicción final. Para ello, las actividades de los usuarios en Twitter y Facebook fueron registradas y analizadas mediante algoritmos de inteligencia artificial, obteniendo como resultado una predicción precisa y coherente con la realidad. Para esto, ellos lo dividieron en tres etapas. La primera, el monitoreo de la actividad en torno a las campañas presidenciales en las redes sociales. Y a esto le incluyeron las opiniones de polaridad sentimental hacia los candidatos y sus propuestas. La segunda etapa fue el seguimiento y recopilación de datos numéricos de encuestas, que son realizadas por empresas privadas para los medios de comunicación en Colombia y difundidas al público durante el periodo de la campaña electoral. Y la tercera etapa es la fusión de la información y obtención de los resultados finales. Bueno, en cuanto al corpus utilizado, ellos crearon como una base de datos que consta de tres conjuntos de datos independientes. La información se extrajo de Twitter y de Facebook, añadiendo datos de encuestas y sondeos de opinión. Entonces, estos datos fueron recolectados en un periodo de 120 días y antes y durante el periodo de la campaña electoral. Adicionalmente, se incluyó la información del histórico sobre el abstencionismo electoral en Colombia. Esta última información constituye el dataset, bueno, ahí está, EACO 18, y que es empleado para la predicción de abstencionismo electoral. En cuanto a las técnicas de aprendizaje, digamos que hay una diferente por cada etapa, ya que pues en la primera utilizaron Twitter y en la segunda Facebook y ya la tercera pues como es la integración de los dos, entonces es distinta. En la primera etapa, entonces que era el análisis de datos de redes sociales, se utilizó a nivel genérico el procesamiento del lenguaje natural y análisis sentimental. Los datos recolectados en los conjuntos de datos han sido clasificados según la polaridad del sentimiento, siendo positivos, negativos o neutros. Se utilizó específicamente un modelo, Linear Support Vector Machine, como algoritmo de clasificación. Los dos datasheets, el de Twitter y el de Facebook, son separados en tres grupos: conjunto de entrenamiento, que es el 30%, el de validación el 10% y el de predicción el 60%. En la segunda etapa, perdón, me equivoqué, los dos anteriores eran de las dos redes. Esta segunda etapa ya es como tal de las encuestas y los sondeos de opinión. Para esto utilizaron Facebook Prophet, el cual puede producir predicciones numéricas precisas mediante la inferencia de datos de entrada. En esta etapa, los datos presentes en el datasheet son analizados como las observaciones en series de tiempo y del modelo propuesto. Y en la tercera etapa, que es el modelo híbrido, la predicción de los resultados electorales se realiza posfusionando las dos anteriores, por lo cual se utiliza un modelo de aprendizaje basado en celdas. Acá les tengo como tasa de acertabilidad, les paso las gráficas y pues las tablas que tenía el documento, en el cual se puede ver en esta primera gráfica es la comparación de los resultados de las tres etapas y los resultados, bueno, reales que ocurrieron. Entonces, se puede ver que uniendo las dos primeras etapas, que el resultado era pues la etapa 3, que es el híbrido, entonces sí hay un poco más de acertabilidad. En esta vemos en la tabla el margen de error que tiene cada una de las etapas. El primero, pues 5,36%, el segundo 6,37%, y al fusionarlas vemos que el error es de solo el 2,47%. Bueno, a las conclusiones a las Jesly, perdóname, ¿de cuánto es la acertabilidad? Es que no le alcanzo a ver muy bien desde acá, se ve un poco borroso. ¿El qué? Perdón, Inge. La acertabilidad de cuánto nos dio, de cuánto le dio al investigador, perdón. Del 97,53%.
Súper bien. porque ¿Cuánto fue precisamente, o tienes sea, claro cuánto fue precisamente ellos nombraban, bueno, que ahorita le iba a nombrar en las conclusiones, mostraban que hubo varios grupos como de investigación que estuvieron como compitiendo a ver cuál tenía la predicción más acertada en, pues en esas elecciones, y de hecho ellos fueron pues los ganadores, porque los demás lo que hicieron fue simplemente utilizar una de esas etapas. Entonces, digamos, solo usaban Facebook o Twitter o ambas redes sociales, pero ellos como además de eso le incluyeron los datos de encuestas y todo este tipo de cosas que ya era un poco más manual, entonces eso les hizo dar una acertabilidad mayor. muy bien. Es que no te alcancé a escuchar muy bien. ¿Tú tienes cuánto fueron los datos que se usaron para el proceso? ¿O ellos sí dicen, por ejemplo, teníamos 25.000, 30.000, 2.500? ¿O no tenemos, o no especificaban eso? No especificaba la cantidad, solamente pues mostraban, por ejemplo, en esta parte que decían, bueno, que los porcentajes en el conjunto de entrenamiento y ya la predicción como tal, pero así la cantidad de datos que tomaron, no, simplemente ahí decía que pues lo tomaron de tales datasheets y que la parte de las encuestas sí fue manual. Ok. Ah, bueno, listo. Sigue entonces, por favor. Bueno, en las conclusiones que tuvieron los investigadores, digamos que son dos como las más importantes. La primera es que el principal hallazgo sugiere que el nivel de fiabilidad aumenta si la información de las interacciones sociales se mezcla con datos de encuestas numéricas, televisión, radio y prensa, según lo evidenciado en la etapa 3, el cual obtuvo pues el valor de error cuadrático más bajo en comparación a las demás etapas. Y la segunda, lo que les decía, que al contrastar los resultados obtenidos de su metodología con el margen de error de otras firmas encuestadoras, la predicción de los resultados finales fue mejor, pues, en este caso que en los demás. Entonces hay una tabla, no sé si la logren ver bien, en la que aparece, pues bueno, los candidatos, los resultados reales y luego ya muestra la predicción que tuvieron ellos y la predicción que tuvieron otros medios y sí, ellos son los que tienen, por ejemplo, el margen de error de ellos es de 2,47%, lo que les decía. El que le sigue es de 4,66, el siguiente de 7,45 y por último uno de 9,46. Entonces sí se nota como la diferencia. Y bueno, en cuanto a mi opinión, pues considero que, pues como ya lo hemos visto, predecir los resultados, pues puede ser difícil, sobre todo pues en variabilidad de clima político y todo esto, además de que pues ellos lo fusionaron con temas de televisión, de radio, de prensa, todo esto. Entonces me pareció que tuvieron una predicción muy buena y pues que fue exitoso como Muy tal bien. el proyecto. Jesly, ¿nos recuerdas cuál fue la técnica de inteligencia artificial que utilizaron? Ellos utilizaron Por ahí en atrás, atrás, gradiente. atrás, más atrás. Más. Te la pasaste, te la pasaste. Más adelante. Ay, mire. Se utilizó Linear Support Virtual Machine. ¿Se acuerda que nosotros habíamos hablado que esa es la mejor que existe para trabajar todo lo que es PLN? ¿Se acuerdan? Pero que es extremadamente costosa, o sea, es para poder entrenar un modelo de estos, perfectamente se gasta uno una semana, 2 semanas entrenando, y es muy costoso. Entonces, es un buen modelo, la Support Virtual Machine, que es la que aparece ahí, línea Support Virtual Machine, que es el modelo LSVM, es el mejor algoritmo de clasificación que existe hoy en día. De pronto, pues, alguno de ustedes le gusta este tema y decía investigar sobre esto, maravilloso. Créanme que necesitamos cada día más personas que les guste este tema. Son, para serles sincero, en la Universidad de Santo Tomás, que es ahí donde nosotros nos podemos mover, son, creo que soy yo y un profesor de ingeniería electrónica, las únicas personas en la seccional que les gusta esto. Y a nivel Colombia somos como 4. Imagínate la cantidad de profesores que existen en una universidad como la de Santo Tomás y solamente 4 les gusta este tema de la inteligencia artificial y este tema del manejo de datos. Entonces, cada día necesitamos más profesionales que se vinculen a este tema. Es harto, no se puede decir que esto sea fácil. Bueno, si fuera fácil lo haría cualquiera, ¿cierto? Pero necesitamos más gente. Entonces, volviendo al tema con Jesly,
El modelo que utilizaron ellos se llama Linear Support Virtual Machines, que es el mejor modelo de entrenamiento hasta ahora, conocido para trabajar todo lo que tiene que ver con PLN, o sea, procesamiento del lenguaje natural. ¿Listo? ¿Algo más, Yerly, que nos quiera decir? No, no, señor. Vale, muy bien, muchas gracias, Yerly, muy gentil, puedes cortarla con eso, listo. Entonces, Santiago Andrés, ¿se encuentra por ahí? Sí, Inge, pero yo no hice diapositivas. Ah, pues pucha, entonces, ¿qué hiciste? Pues, a ver, leí el texto y había como escrito a mano lo que yo había, pues, a ver, como Bueno, saqué entonces, lo más interesante. léanos, listo. ¿Tienes el artículo por ahí a la mano? O sea, ¿hay manera de que Sí, lo podamos ver en pantalla? sí, sí, igual lo puedo Listo. compartir. Entonces, muéstrenos el artículo, por favor, y me quedas pendiente me dejas pendiente la presentación. ¿Listo? Ok, pues, a ver, Inge, ahí ya pueden ver Sí, señor, estamos viendo ya su pantalla. los artículos. Esos son varios de los que encontré. Sí, todos son artículos y todos son de la IEEE, pero sacados del CRAI, o sea, con acceso proporcionado por la Santo Tomás. Eso es importante, perdón Santiago, le interrumpo acá. Ingenieros, futuros ingenieros, ustedes como estudiantes de la Santo Tomás tienen el privilegio, porque realmente es un privilegio poder decirlo de esa manera, poder acceder a todos estos conocimientos, sobre todo porque es que la Universidad de Santo Tomás paga por el acceso a estas bases de datos por un valor, le voy a decir la cifra y espero que estén sentados, más de 3.000 millones de pesos al año para poder acceder a este conocimiento. ¿Y usted sabe cuántos acceden a cuánto es la cantidad de personas que acceden a este conocimiento? A ver, Santiago, ¿cuántos crees? En promedio, ¿por qué, Inge? ¿Por semestre o por qué? En el año, en el año. ¿Cuánto porcentaje del 100% de los que estudiamos y trabajamos en la Santo Tomás ingresan a esta base de datos? Yo creo que entre 30 y 40% creería. El 1%. O sea, estamos pagando, la universidad, bueno, ustedes están pagando porque ustedes son los que pagan ese dinero, están pagando 3.000 millones, sí, 3.000 millones de pesos al año para poder acceder a todas estas bases de datos y solo el 1% está accediendo. O sea que de 4.000 estudiantes que tiene la Santo Tomás en la sección Altunja, solamente, ¿cuánto sería el 1%? De ¿Cuántos son 4.000, los ¿cuál es el 1%? El 40? 1%. 40. 40, muy bien. O sea, de 4.000 estudiantes, solo 40 están accediendo a estas bases de datos. Entonces, como recomendación personal, cuando ustedes tengan que hacer algún trabajo de cualquier índole, lo primero que ustedes deben investigar es en el CRY. Porque, pues, hombre, digamos que para que le saquemos uso a esa plática. ¿Listo? Bueno, Santiago, siga. Bueno, Inge, pues acá son estas dos diapositivas son las que encontré más interesantes, donde habla de diferentes tipos de herramientas, ¿no? Entonces, uno puede ser, sabemos dónde estaba, desde dónde está tuiteando, asignando un tipo de lugar a los tweets, utilizando el procesamiento del lenguaje natural. Lo que más se utiliza es el procesamiento del lenguaje natural, porque vi varios artículos y el común o el más famoso es el lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural. Para analizar las sentencias de recuperación de desastres expresadas en grandes corporaciones de texto. También vi sobre predicción de desastres naturales. Acá está decisión del Tribunal Supremo de Filipinas. O sea, tiene múltiples usos el tema que estamos viendo, ¿no? Y pues los artículos no lo muestran. La mayoría, vi que hay muchos artículos de África, de Asia y de Estados Unidos hay demasiados. ¿Me escucha, Inge? Sí, señor, pero bueno, ahora sí lo escucho, pero no me has dicho nada de tu artículo. Sí, sí, bueno, estaba mostrando la primera parte que se mostró que buscáramos Ah, algo. bueno, listo. Sí, sí. Bueno, Más que eso, recuerde que me interesaría, sobre todo para todos los que estoy seguro que no han hecho ese trabajo, estadísticas. O sea, me gustaría que hicieran, profe, encontré 10 libros, 5 artículos, 4 ponencias. ok. El otro diga, no, profe, yo encontré 20 artículos, 30 artículos, 15 libros, no pasa nada. O sea, los que ustedes hayan investigado,
porque pues es que la base de datos es bastante grande, ¿no? Entonces no necesitan investigar o encontrar los 300 artículos porque pues no van a durar todo ese tiempo. Entonces la idea es que usted me diga, no, profe, yo revisé por ahí, papá, y encontré 10 libros o 3 libros o no encontré ningún libro y encontré esa información. ¿Listo? Siga pues. Bueno, esto fue el artículo que yo escogí. Es clasificación de artículos de noticias falsas que utilizan el procesamiento del lenguaje natural para identificar la atribución del artículo como un estimador de aprendizaje supervisado. Pues me llamó mucho la atención porque desde mi punto de vista, las noticias falsas se pueden considerar como un cáncer de las redes sociales. Algo que utiliza todo el mundo. Llegan esas noticias falsas a afectar eventos o sucesos tan grandes como las elecciones presidenciales de muchos países. Por eso fue que me llamó la atención. Entonces, bueno, fue publicado en la Conferencia Internacional del 2019 sobre computación semántica, porque obviamente lo que queremos acá es poder interpretar el lenguaje, ¿no? La introducción dice que nos habla del contenido intencionalmente engañoso, presentado bajo la apariencia de periodismo legítimo. Es un problema mundial de precisión e integridad, la información que afecta formación de opiniones, bueno, los patrones de votación y todo eso. Lo que nos dicen ellos es que se ha demostrado que es una problemática de múltiples maneras, que es lo que acaba de decir. Entonces, lo primero que se buscaba era cómo poder pasar a código la identificación de las noticias falsas. Entonces, se busca o se intenta identificar en la estructura de las noticias falsas qué tienen ellas de especial o diferente a una noticia verídica o real. Entonces, es un estudio que ellos hacen y empiezan a notar que, por ejemplo, bueno, utilizan varios métodos. Ellos utilizan varios métodos y lo que quieren es crear, por así, de alguna forma, una automatización de detectarlo, ¿no? Porque al principio decían o proponían que tuvieran un poco de ayuda de algunos ingenieros, pero no, el objetivo era hacerlo totalmente automático. En fin, la metodología que utilizaron. Primero se utilizó un enfoque de métodos mixtos. Primero uno entiende el modelo cualitativo, que es poder interpretar el texto para poder pasarlo a cifras y poder dar la estadística de ello. Utilizaron teorías fundamentales como de Glasser y Strauss para la construcción y codificación de teorías. El corpus. Yo lo tenía acá. Bueno, se desarrolló un nuevo corpus de identificación de noticias falsas para estudiar los patrones lingüísticos. Ellos mismos lo crearon. Dice que tiene más o menos, contenía 218 documentos de más de 40 fuentes en líneas diferentes. Contiene documentos validados de noticias falsas y reales. Todas estas sustentadas y revisadas por diferentes investigadores. Cuando se realizó el trabajo, el corpus tenía 421 citas, documentos reales y falsos. Dicen ellos que la principal característica de un documento falso era que las referencias que utilizaban, bueno, primero que los títulos normalmente no tenían mucho, o sea, eran muy cortos, que era algo que se notaba que era la tendencia de la noticia falsa. Los títulos eran cortos y también que sí, se me olvidó el nombre, bueno, las citas que utilizaban normalmente no no eran del tema, o sea, nunca las habían nombrado y ponían citas como aleatorias, no sé cómo expresarme mejor. A ver. Bueno, la misma pregunta, sé que ya me lo dijiste, pero no alcancé a leer en qué parte del artículo dice qué algoritmo utilizaron. Utilizaron Roberto Machine, regresiones lineales, regresión logística. ¿Cuál utilizaron? ¿O no está claro? No está claro. Dice que utilizan demasiados métodos porque es bastante complejo, porque después de lo que acabé de decir, que yo sé que no lo expliqué muy bien, de la identificación de las citas, también intentan leer como verso por verso
Bueno, ya lo explico un poco mejor. Acá habla sobre el algoritmo. Es el siguiente: para cada documento en la colección de estos mismos, los párrafos del documento se cuentan y se tokenizan. Cada párrafo también se verifica para las citas. Si un párrafo tiene comillas, este se procesa usando el clasificador de atribución personalizado. Las atribuciones positivas reciben una puntuación de +1 y las clasificaciones de atribuciones negativas reciben una puntuación de -1. Si la puntuación al general suma positivos y negativos es mayor o igual a 0, entonces el documento tiene asignada una etiqueta de real, y si el puntaje es menor que 0, el documento se le asigna una etiqueta de falso. Este es el método que ellos utilizaron para identificar si es real o falso. El pseudocódigo dice que utiliza los resultados de la clasificación de atribución para asignar una etiqueta final para todo el documento. Se usó un sistema de puntuación simple, que es el que acabamos de explicar. Pero no, un método en específico no utilizan. Vi que nombran y citan mínimo 6, 7, 8 métodos con fórmulas, etcétera, porque dice que esta codificación de la parte semántica era bastante complicado. Acá vemos un poco Sí, el diseño experimental y más o menos cómo se veía la parte gráfica y la calificación de los puntos. Los resultados: dice que se realizaron 3 pruebas para respaldar la herramienta de detección de noticias falsas y para identificar la cita de atribución, que el simple sistema de Python y TextLoad utilizaba para identificar citas en un párrafo funcionó bien. O sea, la identificación de las citas, que era algo que también necesitaban hacer, les funcionaba muy bien, con una acertabilidad de 96% de las citas las identificaba de manera correcta, pero eso no era lo que buscaba el programa. Después, el clasificador de cotizaciones, que era el núcleo del sistema. Dice, funcionó bien, pero no a un nivel aceptable. Se necesitaba varias corridas para calibrar, y decía que cuando había una cita dentro de una cita, por ejemplo, comillas simples, dentro de comillas dobles, el programa muchas veces no lo alcanzaba a entender. Y acá podemos ver que la precisión final general del clasificador es del 0,69 y el error general del clasificador es del 0,31. Como ellos dicen, funcionó bien, pero no es un nivel aceptable. Pero dado el caso de que es algo bastante complejo, se puede considerar como un gran aporte para Machine Learning. El rendimiento general. Dice, la herramienta de detección de noticias falsas basada en la atribución que utiliza el clasificador de atribución de cotizaciones se realizó adecuadamente para una herramienta de detección utilizando solo una extracción de características para clasificar un documento. Sin embargo, al igual que el clasificador de atribución, no funcionó lo suficientemente bien para su uso en producción. Después del entrenamiento y la configuración, la herramienta identificó correctamente el 69.4% de los documentos de noticias falsas y reales del conjunto de pruebas. Tras la revisión, algunas de las etiquetas perdidas eran atribuidas a documentos de noticias falsas sin citas. Otros problemas, o sea, porque no todas las noticias utilizan una misma estructura para poder facilitar el trabajo. Entonces, es muy complejo tener una gran asertividad en este tema. Y conclusiones y trabajo futuro. Este documento presentó los resultados de un estudio que probó un sistema limitado de detección de noticias falsas. El trabajo presentado en este documento es novedoso en este tema, ya que demuestra los resultados de un proyecto de investigación de espectro completo y que comenzó con observaciones cualitativas y resultó en un modelo cuantitativo funcional. Lo que yo decía, pasaban de esta interpretación semántica a poderlo expresar de manera estadística. Y el trabajo presentado en este documento también es prometedor, ya que demuestra un nivel relativamente efectivo de clasificación de aprendizaje automático para grandes documentos de noticias falsas de una sola función. Y ya más o menos es eso. Vale, muy bien. La pregunta que hago para todo el mundo, ¿recomendaría usted este trabajo para el proceso? A ver, yo creo que sí, me parece que la investigación que hicieron fue muy buena, dada la situación real del problema que quieren abordar. Pues obviamente se necesita aún más investigación, parametrizar un poco más las cosas, poderlo estandarizar, pero yo creo que el camino que ellos tienen o el aporte que hicieron es muy bueno y sí lo recomendaría. Esto, Santiago, una pregunta final. ¿Ellos decían cuánto fue el corpus que crearon? O sea, ¿cuántas noticias tomaron para hacer la Sí, preparación y el entrenamiento? ya está en inglés, sí señor. ¿Cuántos?
Creo que era 30 y 30 o 40 y 40. No, mira, sí, 30 contenido falso y 30 de contenido real. Bueno, Sí, no son muchos, no son muchos. sí, realmente no es mucho. Afortunadamente, ustedes saben muy bien que cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de cuánto es un valor decente, cuánto sería, Santiago. Que noticias falsas, bueno, basándonos en 1000, yo creo que como su merced siempre nos ponen los ejemplos, 1000 ya es algo decente para Por lo poder menos. tomar Y eso, buena... y eso preferiblemente que pase de los 10.000. O sea, una buena proceso es algo que me permita a mí como desarrollador, como creador de una inteligencia artificial, tener por lo menos una base de 10.000 registros para medio entrenarla decente. Un buen entrenamiento son 100.000 para arriba. Eso de que tengo para 100, no, eso ni siquiera se puede llamar inteligencia artificial. Eso es, uno dice, bueno, muchas gracias. Siguiente. Como yo siempre le digo a los muchachos, no nos llamen, nosotros te llamamos. Entonces, suena un poquito ofensivo, pero sí, 30 mensajes, 30, eso no realmente no sirve para nada. Muchísimas gracias, don Santiago. Bueno, Inge, una cosita Listo, más, me quedas no al tema. Sí, señor. Pero señor. me apareció de publicidad. No, es un tema muy bacano, es un tema Sí, muy sí. bueno. Pero no, ¿Usted se imagina aparte de eso. Claro, brutal. O sea, yo como ingeniero de sistemas, escribir una inteligencia artificial que me identifique cuando una noticia sea falsa o no, brutal. Eso sí me parece muy bacano. Me ha parecido O sea, muy bueno. un tipo de Señor. publicidad de YouTube de un canal que se llama DeepMind, que si no estoy mal es una asociación con Google. Yo creo que es Sí. de las empresas líderes en inteligencia artificial y tienen canal en YouTube y son los que hicieron AlphaGo, todas estas inteligencias artificiales que pudieron vencer a los campeones mundiales de ajedrez, de Go, que es el juego de mesa, se puede decir, más complejo, y también hicieron una inteligencia artificial que juega StarCraft y le gana a los mejores del mundo. Es demasiado interesante y me apareció ahí. Sí. Súper, súper. Sí, los invito a que hagan ese acompañamiento y esas cositas. Este es un tema muy chévere, es un tema muy bonito. A mí me apasiona desde hace más o menos unos 4 o 5 años y día tras día aparecen cosas nuevas que uno dice, güey, puta, ¿en serio esa vaina se puede hacer? Qué cosa tan espectacular, venga, aprendo. Y uno empieza a ver cositas y las realmente son muy sorprendentes lo que se puede llegar a hacer. Entonces, muy bien por eso. Y me quedas debiendo entonces, Santiago. Sí, mira, ahí está, DeadMind, sí. DeadMind es un buen canal, se los recomiendo para que lo sigan. La mayoría de las cosas creo que todo está en inglés, pero bueno, ustedes no tienen problema con el idioma inglés y además si tienen problemas, pues lo pasan a subtítulos y ya. Uy, ahí está ¿eso qué es, una película o el video? Ábreme ese, Santiago, AlphaGo. ¿Eso qué es, como un video o no? Eso es como una... Genial. Es como un documental. Uy, súper, súper. Me lo veré esta noche. Muchas gracias por el dato. Ya me puso tarea. Vale. Excelente. Bueno, muchas gracias. Santiago, puedes detener el compartir, por favor. Bien, Santiago Andrés Garcés ya. Oscar Javier Gómez está por ahí. Presente, Inge. Listo, hágale, don Oscar. Se está despertando apenas Oscar, todavía tiene la pijama, entonces se le escucha esa voz de... ¡Qué sueño, ala! Bueno, pues el artículo es este. Ya les muestro el título porque no me lo sé. Política, sentimientos y desinformación. Un análisis de Twitter, una discusión de Twitter en las elecciones presidenciales de Austria en el 2016. Pues así como en resumen, bueno, ellos analizaron 343.766 tweets. ¿Cuántos, perdón, me recuerda? 343.700 tweets, más o menos. Bien, eso es un tweet. Eso es una buena cantidad de tweets para alimentar una buena inteligencia. Sí. Empezaron ese proceso, bueno, empezaron el proceso desde el 1 de marzo del 2016 hasta el 14 de diciembre del 2016.
En esa ocasión hubo varias, digamos que, vueltas y pues fueron analizando todos los tweets, retweets, likes, y pues algo interesante también era que pues en Austria el idioma, creo que es Austria la traducción de esto, Austria. Allá es el alemán, el idioma oficial es el alemán, entonces, sin embargo, pues hay personas de afuera, Recuerde que de allá nació el extranjeros. señor Hitler. El señor Hitler es de allá. Entonces, bueno, entonces estudiaron, digamos que tanto en el idioma alemán como en inglés, debido a extranjeros y eso. Entonces también. Entonces, esa división provocó en inglés 206.372 tweets y en alemán 136.372 tweets. Bueno, eran dos candidatos. Bueno, hicieron todo el proceso de lo que vimos en clase como tal, que era esta parte, hacer la extracción de datos de Twitter, luego hicieron el preprocesamiento de los datos, entonces limpiarlos, corrección de ortografía y demás, y para ello utilizaron creo que una librería que se llama CentiStream. Sí, esa librería esa está creo que está en Java disponible ya, no sé si en Python ya la habrán publicado. Exacto, porque todo el proceso lo hicieron con R. Todo esto lo hicieron con R y utilizaron esa librería que era como para el preprocesamiento, que tenía todo esto. Todo lo que tiene que ver con corrección de ortografía, no sé, esto de Buster Words, negación y no sé, más cosas ahí. Bueno, y algo muy interesante también que me llamó la atención fue que aparte de los sentimientos positivos, neutros o negativos, entonces le dieron una escala más amplia de valorización. Entonces los sentimientos positivos iban de 1 a 5, los neutros pues 0 y los negativos de -1 a -5. Entonces eso permitía, digamos que analizar tweets donde hubieran sentimientos mezclados, ¿sí? Negativos y positivos a la vez, y con cierta escala, ¿sí? Por ejemplo, acá un ejemplo. Eh, Acá. Yo disfruté del debate, pero yo odio esto cuando mienten. Entonces, disfruto el debate, le da un valor de 3 positivo y odio un valor de -4. Eso fue creo que utilizando la Sentinel. ¿Qué otra cosa? Y utilizaron el NRC diccionario, no alcancé a averiguar qué era, pero es como un corpus también, es como un corpus, un conjunto de clasificación de emociones y demás. Y, y ya, pues usaron, en R utilizaron también otras librerías como se llama iGraph, Stringer, TM y ya. Y pues acá no estoy mirando la parte de qué tan acertados fueron, pero no encontré, se centraron ya como a analizar más, pues todos los datos, ya digamos que en qué épocas hubo más tweets, digamos el candidato que ganó, cómo fue el comportamiento de todo eso que habían hecho antes en Twitter, entonces si tuvo más likes, si tuvo más sentimientos negativos y eso. Por ejemplo, una de las conclusiones era que el candidato que ganó tenía más sentimientos neutros y el que perdió pues sí tenía una escala de negativos y positivos. Y pues eso fue todo, ¿no? ¿Qué conclusiones llegaron ellos? O sea, ¿qué conclusiones que sí, uy, me gustó esa conclusión? Por la que le diría, digamos que el que ganó, pues digamos que estuvo neutro en los sentimientos, o sea, tuvo una escala alta de sentimientos neutros, bueno, entre comillas. Y el que perdió, digamos, tenía tweets con sentimientos, ya sean negativos o positivos, más, ¿no? Porque pues ambos los tenía. Eh, y esta otra parte también fue interesante, las gráficas. Las estudiaron
Esto es una red Ego donde digamos que tienen un centro digamos, un perfil en Twitter, sería como cada candidato. Entonces, y analizaban, digamos, toda la relación que tenía con las personas que les daba like, retuiteaban o demás. Pero pues no alcancé, la verdad no he tenido mucho, no alcancé a analizar mucho eso. Vale, bueno, entonces me queda viendo ese análisis adicional asociado pues bueno, y el método y algoritmo de clasificación todavía no tenemos claro. Mm, mm. Vale, No, listo. Entonces me lo queda viendo. Muchas gracias, don Oscar. ¿listo? Ah, y la presentación, ¿no? Listo. A ver, ¿quién sigue? A ver, Nicolás Lazo, ¿está por ahí? Don Lazo. Ay, pues pucha, abandonó la conversación. Qué cobarde. Luis Guillermo, ¿está por ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos claro y fuerte. Bueno, buenas tardes. Voy a Buenas compartir tardes. pantalla. Ok. ¿Ya ven la pantalla? Sí, señor, lo estamos escuchando bien. Ah, Y lo ok. estamos viendo su pantalla. Bien. Sí. Bueno, entonces, pues en la parte de búsqueda de material académico, bueno, yo busqué como en dos, no sé cómo se puede decir, como fuentes, como, bueno, bases de datos, la primera fue en eBook Central, en la cual pues con esta búsqueda se encontraron 3.906 resultados, en general, incluyendo pues libros, artículos y, bueno, revistas. Y en la otra que se llama Springer Link, se encontraron 8.064 resultados, también en general. Y pues de acá de esta base de datos fue donde saqué el artículo. Bueno, el artículo se llama, eh, bueno, este es el nombre del artículo, y los autores, y acá pues está el enlace. Eh, en resumen, digamos que las orientaciones y fortalezas de los sentimientos de las palabras que suelen cambiar en los diversos contextos en que aparecen. Según lo anterior, el artículo propone un enfoque de adaptación del léxico que utiliza la semántica contextual de las palabras para captar sus contextos del tweet y actualizar en consecuencia sus orientaciones y o fortalezas de sentimiento previas. Y bueno, digamos que ellos usaron un enfoque o como que es el sentimiento de de que un término no es estático, que como se encuentra en los léxicos de sentimiento de propósito general, sino que depende del contexto en el que se utiliza el término, es decir, que depende de su semántica contextual. Entonces, bueno, se evalúa un enfoque en el léxico de sentimientos de última generación utilizando tres conjuntos de datos diferentes. Pues ellos, digamos, utilizaron los tweets con tres clasificaciones que fueron neutros, positivos y negativos. Y pues digamos que los compararon con unos léxicos que utilizaron como bases de datos, que más adelante ya les mostraré cuáles fueron. Y pues digamos que, bueno, los resultados muestran que los léxicos de sentimientos adaptados por el enfoque superan el léxico original en precisión y en medida de dos conjuntos de datos, pero dan una precisión similar y una medida ligeramente inferior en un conjunto de datos. Bueno, cuando se refiere a conjunto de datos es, bueno, en cuanto a los léxicos que ya están, digamos, bueno, que son de propósito general y que ya están establecidos, digamos que, bueno, ellos tienen una clasificación en cuanto, digamos, que son, bueno, positivos, neutros y negativos. Y con este, digamos, enfoque que los investigadores proponen, pues digamos que coinciden con dos, pero con uno es más inferior. Bueno, como bases de datos o corpus, utilizaron, bueno, diccionarios para identificar las palabras.
de opinión general. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor, le Sí, estamos sí. ¿Me escuchan? escuchando muy bien. Ah, bueno, yo pensé que pues estaba hablando solo. Bueno, bien. Ellos usaron, bueno, para identificar como tal diccionarios, para identificar las palabras de opinión general, por ejemplo, como esas opiniones por ejemplo, como palabras, por ejemplo, bueno, malo, así en general. También utilizaron base de conocimientos léxicos como WordNet para buscar relaciones léxicas o lingüísticas con las palabras de opinión. Y también utilizaron como léxicos MPQA, que es un corpus de opinión, y SentiWordNet, que también es para evaluar los sentimientos. Bueno, estos se han utilizado, digamos que con éxito para el análisis de los sentimientos en textos convencionales. Y acá también usaron estos léxicos de Word Lexicon y de Word, bueno, y de Word como tal, que lo usaron como caso de estudio y compararon, digamos, el modelo que ellos estuvieron haciendo con este léxico, con este acá, de Word Lexicon. Un enfoque basado en el corpus mide la orientación del sentimiento de las palabras automáticamente sobre la base de datos, bueno, sobre la base de su asociación con otras palabras de fuerte opinión, en un corpus determinado. Bien, para capturar las palabras con semántica contextual y sentimiento en los tweets, ellos usaron un modelo de representación que definieron que se llama SentiCircle para hacer eso. Luego, en segundo lugar, se aplica un algoritmo basado en reglas para modificar el sentimiento previo de los términos del léxico en función de su correspondiente sentimiento contextual. Se actualiza el léxico de los sentimientos con la información contextual de los términos extraídos en el paso anterior. Bueno, todo esto hace parte del aprendizaje como tal bueno, o de la inteligencia que ellos hicieron, inteligencia artificial. Y acá pues se ve, digamos, bueno, digamos cómo es que hicieron el flujo de trabajo sistemático con la propuesta de adaptación del léxico. ¿Sí? Entonces, eso es. El método de adaptación que, bueno, utiliza un conjunto de reglas de precedente con consecuencia, que decide cómo debe actualizarse el sentimiento previo de los términos en el léxico, bueno, de Tewal Lexicon, de acuerdo con las posiciones de sus sentimedios, es decir, su sentimiento contextual. Bueno, acá lo que hicieron fue comparar, digamos, los resultados de su enfoque ya con los establecidos en este léxico. Para un término, el método comprueba su valor previo en el léxico de Wall y posteriormente, pues el método elige la regla de la mejor correspondencia para actualizar el sentimiento y la fuerza previos del término. Bueno, en cuanto a la acertabilidad, pues digamos, como se basaron en el léxico de Wall, que usaron como caso de estudio, la actualización del léxico con el sentimiento contextual de las palabras resultó que en el 33,82% de estas, bueno, cambiaron su orientación de sentimiento. ¿Sí? Y el 62,99 cambiaron su fuerza de sentimiento, manteniendo su orientación de sentido anterior. Solo el 3,24% de las palabras permanecieron intactas. Además, el 21,37% de las palabras no vistas anteriormente en el léxico fueron asignadas. Entonces, digamos, las palabras bueno, con el nuevo enfoque identificaron, las anexaron al léxico de Wall. Bien, pues como les dije anteriormente, ellos usaron ese caso de estudio con ese léxico y pues los resultados, digamos que, bueno, en parte no fueron concluyentes, ya que se observó una disminución del rendimiento en el conjunto de datos utilizados con los léxicos adaptados. Bueno, según las observaciones iniciales, se sugieren que la calidad del enfoque podría depender de la distribución de las clases de sentimiento en conjunto de los datos. Y pues digamos que en todo eso, bueno, el modelo tiene un porcentaje de 70% de aceptabilidad. Bueno, como conclusión de los investigadores, pues los resultados que mostraron que los léxicos adaptados por el enfoque mejoraban el rendimiento de la clasificación de sentimientos, bueno, tanto en precisión como en dos de los tres conjuntos de datos, pues datos negativos y positivos. Digamos que, bueno, esta parte
Sí se mejoró, digamos que en forma general, pero digamos que comparándolo también con el léxico anterior, bueno, el que ellos usaron para el caso de estudio, pues bueno, digamos, se evidenció que no fueron tan concluyentes los resultados. Y las reglas de adaptación en este trabajo son específicas, como les dije, para el léxico de Dewey. Sin embargo, pues estas reglas se pueden generalizar pues, a otros léxicos, lo que constituye otra dirección futura de este trabajo. Bueno, Ok, pero entonces, para recordar, acertabilidad del 70%, ¿estamos? sí, ¿Qué algoritmo que se utilizó fue cuál? por acá estaba. Pues ellos usaron como un tipo de Centicircle en la cual pues clasificaban como los tweets, que es como esto. Bueno, en que también usaban un poco de algoritmos matemáticos para clasificar los tweets de manera pues más apropiada. Ok, vale, listo. Listo, muy bien, muchas gracias. Ah, ¿y el corpus de cuánto fue, Luis? ¿Cómo? ¿El corpus de entrenamiento de cuánto fue? No, no sé si no se especifica cuántos datos tenía el corpus como tal. Pues decía, bueno, es que pues digamos que usaron ese corpus, pero también usaron diccionarios con palabras en general. Ok, no fueron muy claros en eso, o sea, no No, especificaron. Debieron haber usado muy poquitos. Cuando un investigador no coloca las estadísticas de cuántos datos utilizó, normalmente es porque pues, son muy pocos y pues la sociedad científica lo castigaría feo a la hora de decirle no, por ejemplo, como el que colocó ahí, ¿no? O sea, él dijo, no, yo hice 30, pero es que me dice, pues que 30 no sirven para mucho. Y sí, realmente eso. Listo, muchas gracias, don Luis, muy gentil. bueno. Bueno, sigamos entonces. Don Luis, ok, muy bien. Seguimos con el ejercicio. Juan Sebastián Sandoval. Sí, señorita. Listo, lo escuchamos. Bueno, mientras esto Sebastián nos va preparando el proceso, ¿cómo les fue con el trabajo de montar VirtualBox con Raspberry? ¿No era para la próxima clase, Inge? Sí, pues como para el miércoles, pero pues ¿cómo van con eso? Si se han adelantado algo o están apenas empezando Yo ya lo monté, o no han avanzado. pues no adelanté tanto en las diapositivas, pero ya pude montar la máquina virtual. ¿Hasta qué diapositiva toca hacer, Inge? La idea es que la hiciéramos hasta donde está el de alto, que aparece ahí como palabra alto, para no torturarlos tanto. Listo, don Sebastián, cuando quiera. Listo, sí, pues yo escogí un artículo que es de la Universidad de Chile, que fue publicado en el año 2014 y es como un proyecto de grado para la carrera de Ingeniería Electrónica. Lo que trataba era como generar un algoritmo, algún tipo de inteligencia artificial para poder predecir los resultados electorales en Chile. Y entonces lo que dice es que se disputaba como una elección, una parte electoral entre dos candidatos que eran de dos partes diferentes, que era el Partido de Renovación Nacional y del Partido Unión Democrática Independiente. Bueno, el corpus que usaron fue una base de datos para el término de junio a julio del 2013, la cual usando SQL para su análisis y un código diseñado en Perl para determinar si estaban a favor o en contra de cada candidato. No especifican qué cantidad de datos usaron en nada, solo que se usó una base de datos para determinar eso. La técnica de aprendizaje que usaron fue, digamos, ellos se basaron mucho en la parte de como dividir los tweets en positivo, negativo y neutro. Y además consideraron una parte de 6 emociones extra que serían las que aparecen en la pantalla: enojo, disgusto, miedo, alegría, tristeza y sorpresa.
Aparte, usaron una escala gradual entre positivo y negativo que tenía como 7 grados, 3 positivos, 1 neutro y 3 negativos. Entonces también como que les ayuda a diferenciar un poco eso. La verdad no entendí muy bien cómo usan ese tipo de grados, pero lo que yo me imagino es que generan algún algoritmo que pudiera como ayudarse de estos grados para poder determinar si era positivo o negativo. Y lo que más usaron ellos como técnica de aprendizaje fue un término que se llama diccionario de léxicos, que no lo entendí muy bien, pero era como una contraparte a lo que ya se conocía, digamos, a los de SVM o a los que conocemos normalmente. Entonces utilizaban como una base de datos como de bastante información, pero bueno, no lo entendí muy bien la verdad de en qué consistía, pero sí sería como interesante ver en qué consiste ese tema. El tema de la acertabilidad, el algoritmo de diseño tiene un acierto cercano al 60% cuando, digamos, se usan las tres variables, positivo, neutro y negativo. Y si, digamos, si solo se ocupa positivo y negativo, la precisión puede llegar a un 74%. Conclusiones de los investigadores, digamos, que teniendo en cuenta que se usaron las tres variables, positivo, negativo y neutro, se tuvo un buen resultado, pues no es el esperado, pero dentro de lo que cabe es bueno. En los resultados obtenidos se ve como la identificación es más fácil cuando el tweet es negativo. Hay una parte del documento que especificaban que si los tweets eran negativos, como que el algoritmo o la inteligencia podía identificarlos un poco más fácil. Y un factor importante es el carácter informal de escritura de los mensajes. Digamos que pues, la gente no escribe como se debería escribir, sino escriben como ellos quieren. Entonces, digamos, con ese factor también extra, pues se puede hacer un buen resultado, teniendo en cuenta de que es mucho más complicado con ese tipo de escritura. Y en cuanto a mi opinión, pues digamos me pareció que era bueno porque en el resultado ya del trabajo de grado como tal, el candidato que fue ganador al final, real, pues digamos la inteligencia artificial había dicho que perdía, pero por un 2%, o sea, no fue tan grande el error que tuvo la inteligencia artificial en cuanto a ese tema electoral. Y ya, Bueno, muy bien. Entonces, repitamos las 4 preguntas. ¿Recomienda el proyecto como base de conocimiento? Pues digamos me pareció interesante porque utilizaron otro método que pues tocaría estudiarlo más a ver si de pronto es viable, pero de pronto por esa parte sí. En cuanto al resultado, el 74% más o menos, pero no estaría muy convencido. Bueno, exacto, un 74%. Ya sabemos que en el mundo de la inteligencia artificial, como dicen por ahí, sí, pero no. O sea, sígalo entrenando y mejórelo, y cuando se supere el 80% hablamos, ¿sí? Entonces, esa partita no nos convence mucho. ¿Método o algoritmo que utilizaron para el entrenamiento? El de diccionario léxico y sí, eso. Ok, bueno, muy bien. ¿Y cuánto fue el corpus que usaron para entrenamiento? No especificaron, solo dijeron que fue de junio a julio del 2013, pero no decía con qué cantidad de datos. Ah, ok, listo. Bueno, muy bien, muchas gracias, don Sebastián. Entonces vamos a por aquí. Sandoval. Listo. Le faltaron las estadísticas, ¿no? Estadísticas, Okay, listo. Vale, sigamos. Juan Diego Gómez. Don Juan Diego está por ahí. Sí, señor. Ya comparto pantalla. Listo. No se les vaya a olvidar subir vayan creando el repositorio en GitHub, ¿no? Ah, sí. ¿Ya se está viendo? Ahí. Qué pena ahí la pregunta. Espera un momentito. Sí, ya aparece usted. Listo. Entonces, pues bueno, comenzando con el taller investigativo que se hizo,
Bueno, básicamente se definieron seis contenidos, que era pues los que están viendo en pantalla, acerca del corpus, lo que se utilizó, el aprendizaje, tasa de hacer, bueno, acierto que tiene la conclusión que se le da a los investigadores y pues mi opinión frente al tema. Entonces, pues bueno, acerca del artículo, básicamente, pues es el título que tenía Sentiment Analysis of Twitter Corpus Relate of Artificial Intelligence Assistance. Básicamente lo que era cogían y analizaban un tweet que fue como muy, bueno, también la fuente bueno, donde saqué el artículo fue de la IEEE, proporcionada por la Universidad de Santo Tomás. Entonces, pues, básicamente era una recopilación de opiniones bastante como controversiales en el 2017, más siendo específicos como alrededor de octubre y noviembre de 2017, que era donde salieron por ejemplo, Siri, salió también, pues no salieron, pero se comenzó a innovar mucho la tecnología que tenían con ellos. Entonces todo el mundo estaba tuiteando acerca de eso. Básicamente fue ese como el core, pues el tweet, el análisis de tweets que hicieron, pero ya pues sobre el artículo definen pues 2 pasos, o bueno, yo lo simplifiqué en 2 pasos, que es la definición del corpus, la definición del lexicón, que básicamente es el encargado de agrupar en sentimientos a todo el dataset, y pues la hipótesis que ellos tenían. Y pues ya lo último, el análisis que ellos utilizan, la metodología que ellos usan. Entonces, pues básicamente ahí explico un poco más de la polémica que hubo del servicio de microblogueo, que básicamente eran las publicaciones en tiempo real. Para extraer todo este tipo de información de tiempo real se utilizó Twitter Streaming, que básicamente cada vez que se publicaba información sobre Siri, Google Assistant y Cortana, extraía información y la iba agrupando. Obviamente las limitaciones de este proyecto eran que el único idioma que ellos trataban era el inglés, debido a que habían muchas como tweets en coreano, y básicamente los creadores de como esta ponencia, artículo, son de Corea del Sur, si no me equivoco. Entonces, pues, básicamente seleccionaban el idioma en inglés para el mejor manejo, que sea más sencillo, porque la gran mayoría de tweets estaban abarcados en la comunidad americana de los gringos, por decirlo así. Estaba abarcando mucho contenido. Entonces, pues bueno, en la definición de corpus y lexicón y la hipótesis, pues el lexicón que se utilizó fue Barder, que es un diccionario que analiza y razona los comentarios y los clasifica en sentimientos, de tal manera que el único tipo de clasificación que él puede dar, si es positivo, si es negativo, o simplemente es algo neutro o algo que no se puede clasificar. Entonces, pues, los 2 autores de este artículo definen 2 fórmulas, uno de neutralidad y uno de aleatoriedad. Entonces, pues el de neutralidad dicen que todos los comentarios de todas las inteligencias artificiales deben ser iguales, pero hay una probabilidad de que esta como que no se adapte a esa igualdad que se plantea. Y el otro es ya más dirigido a la cantidad de tweets que cogen de cada uno. Entonces, pues es la misma situación, pero uno lo plantean para lo que es las inteligencias que es Siri, Google Assistant y Cortana, y otros para la cantidad de los tweets que cogen de cada una de ellas. Entonces, pues esa es como la hipótesis que ellos tienen, que tiene que ser más o menos igual, debido a que en cada uno de los días tomados que ellos consideraron pertinentes, iban a tener como la misma importancia. Entonces, pues bueno, cuando ellos llegan al análisis, nos resumen la información tomada en 3 días, que fue el 6 de noviembre de 2017, el 7 de noviembre del 2017 y el 8 de noviembre del 2017. De tal manera que si se ven en Type, tenemos a Siri, a Google Assistant y Cortana, y pues en sentimientos,
el porcentaje de sentimientos que escogían, bueno, que según el dataset que tenían, de Siri, tanto el día, bueno, hay dos pruebas por día, entonces 061 y 062. Entonces, pues, una se realizaba según lo que entendía a las 7 de la mañana y la otra se hacía a las 7 de la noche. Entonces, tenía un lapso de 12 horas para volverse a hacer una prueba y mirar cuánto había cambiado. Entonces, se realizaron dos pruebas por esos 3 días. Entonces, se hicieron el total de 6 pruebas. Al final de cuentas, básicamente, esto fue resumiendo porque en el artículo habían aproximadamente como 17 tablas en comparación, utilizando el t-test y el Whitney test. Se utilizaban demasiado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Una vez se hacen esto, se realizan esos tests comparando a Siri con Cortana y de Cortana a Google Assistant y de Google Assistant a Siri. Se hace una comparación de tal manera que como no hayan fallos. Entonces, al final dicen que pues se utiliza el método de Crucial Wallis Test para sintetizar todo lo obtenido en t-test y en Wallis Test. Entonces, pues, dicen que la probabilidad de acertabilidad que tiene por decirlo así, proyecto, es del 89%. Pero, bueno, además de eso, nos dicen que el Crucial Wallis Test tiene como otro tipo de porcentaje donde compara la prueba 1 con el 2. Entonces, pues, en este caso, en el test que se realizó, se dio cuenta que no había ningún tipo de distribución, o sea, alteración entre las dos pruebas, o sea, que las dos podían ser muy viables. Entonces, el corpus, los datos que se tomaron en el corpus fueron 1.308.468 registros, o sea, tweets se tomaron. Bueno, y la conclusión de los investigadores, para no hacer muy extensa la presentación, pues básicamente ellos se dan cuenta que Bander es un lexicón bastante bueno que simplifica demasiado el proceso de clasificación de sentimientos, de la agrupación de datos. Entonces nos dicen que también como tal el modelo Cruz-Wallis es un poco complejo, es preciso, pero se tiene que llevar siempre de la mano con los otros 3 modelos, que es el t-test y, si no me equivoco, Mind-Wild Test. O sea, básicamente tienen que llevarse muy de la mano para poder sacar un resultado estadístico, pues, pertinente. Y pues desde mi punto de vista, pues realizar análisis de sentimientos de Twitter de esa forma como lo hicieron los creadores de ese artículo, pues es bastante complicada si no se tiene aclaraciones matemáticas, debido a que los 2 modelos que utilizan, bueno, los 3 modelos que utilizan, son derivadas, son sumas, son bastante temas matemáticos que hasta a veces pueden ser un poco complejos para el entendimiento de una persona que esté hasta ahora comenzando con el análisis de sentimientos. Y también hacer una aclaración que es mucho más fácil hacer un análisis de sentimientos siempre y cuando se lleve una limpieza de los tweets exitosa. Y eso sería todo. Vale, muchas gracias, don Juan Diego. Sí. ¿Sabe qué información encontró en el CRIDE? Listo. Juan Camilo Rodríguez. Don Juan Camilo está por ahí. Juan Camilo Rodríguez.
¿Alguien sabe de Juan Camilo? Bueno, no está Juan Camilo, me queda viendo. Ah, no, Juan Camilo es Juan Camilo, Juan Camilo. Listo, seguimos entonces con José Alejandro García. Listo, Rodríguez me lo queda viendo. Listo. Y yo también te lo quedaría viendo porque es que el que escogí no sale todo eso del ni nada de eso. Listo. Entonces, don Juan Camilo me lo debe y ahora don García, preciado José Alejandro también. García, preciado. Listo, están leyendo esto. Erika. Señorita Erika Juliet Sora Quintero. Buenas, profe. Erika. Hola, señorita. ¿Comparto pantalla? Sí. Por favor. ¿Dónde era? ¿Le doy mostrar toda la pantalla? Sí, mostrar toda la pantalla. Oculta los videos y todo para que no lo veamos. Ahí. ¿Ya sé? No, todavía no. ¿No? Dile arriba, cuando le des compartir, le dices que toda la pantalla y le das OK. Creo que ya. Listo, espera. Sí, ya está compartiendo. Entonces, Listo, Erika, ya estamos ahí. pues yo encontré un artículo que se llama ¿Cómo analizar las redes sociales? Evaluación de las promesas de diseños de métodos mixtos para estudiar los sentimientos de Twitter, de PMCSC. Entonces, bueno, lo primero que hice fue buscar qué era PMSC porque no sabía. Entonces dice que fueron y siguen siendo frecuentemente referidos en los medios como mercenarios, pero pues en el artículo en sí decía que era como empresas de seguridad privada y militancia. Entonces, la finalidad del estudio era determinar la actividad y popularidad en Twitter por parte de estas empresas y las opiniones que los usuarios tienen hacia ellas, porque según leí, pues como que han estado involucradas en atentados que han surgido y así, entonces como que quieren mirar como la gente que piensa de esas empresas, ¿sí? Bueno, comenzaron con un grupo de 122 empresas que tenían al menos una cuenta de Twitter. Sin embargo, el tamaño final de la muestra se redujo a 58 después de que se excluyeron a las empresas que pues tenían las cuentas inactivas. O sea, esto quiere decir que hace mucho pues no publicaban ni siquiera un tweet. Se descargaron 125.275 tweets entre mayo... Señora ingeniera, pilas con los errores ortográficos, ¿no? Ay, perdón. Entre mayo de 2014 y junio de 2015 de las cuentas de las 58 empresas de la muestra. Se utilizó el marco de código abierto Stanford NLP porque está bien documentado y activamente pues es un programa mantenido y actualizado. Este programa asigna un puntaje primero a cada palabra, luego a combinaciones de palabras y finalmente a cada oración de acuerdo con una escala de 5 niveles que varía del 0 al 4. Bueno, eso sería. Según lo que leí, no se tomaron los tweets que eran como neutros, esos como que dijeron como no, y solo se tomaron los negativos y los positivos, sí, así. Se dividieron los 264.852 tweets descargados en dos conjuntos de datos. El primer conjunto lo llamaron Conjunto de Datos Academy, que contenía los tweets publicados directamente dirigido a las empresas o tuiteados por las empresas PMCC. Y el segundo conjunto de datos
se denominó pues conjunto de datos público, que consistió en todos los tweets que no se originaron pues por las empresas, sino que provenían de los usuarios y que contenían el nombre Academy o algún otro relacionado. Los conjuntos de datos no tenían el mismo tamaño. El Academy tenía 1.356 tweets, mientras que el público tenía 263.496 tweets. Después consolidaron los datos eliminando el ruido de los tweets. Dada la gran cantidad de datos, se extrajo una muestra aleatoria de 1.000 tweets que luego procesaron manualmente para identificar todos los tweets irrelevantes. Además, el conjunto de datos públicos contenía una serie de tweets que no estaba en inglés y que también fueron eliminados porque el software mencionado funciona mejor cuando su idioma es inglés. También se editaron los tweets, dado que, bueno, ahí no es nuestro, dado que el conjunto de datos comprendía mensajes con contenido heterogéneo, incluyendo enlaces, símbolos, y etcétera. Incluía abreviaturas y lenguaje coloquial, y luego se capacitó el programa para que codifique los tweets hasta que alcance un nivel de precisión suficiente. Como ya habían anticipado ellos, la mayoría de los tweets en el conjunto de datos Academy fueron positivos, pero este conjunto de datos también incluyó un número significativo de tweets altamente negativos. El análisis de sentimientos mostró limitaciones como tweets que aparentemente serían negativos, pero en realidad no eran negativos, o sea, como que tenía palabras negativas, pero no quería decir en realidad que el tweet fuera negativo. Al contrario de los textos, en los datos públicos, donde la cantidad de tweets negativos sí eran muchos, la verdad, superaban a los positivos. Y por último, encontré que el modelo entrenado, que la verdad no entendí cuál era, nunca lo mencionaron, alcanzó un nivel de precisión. Ninguno, o sea, no, me hicieron que de pronto Super Vector Machine o no alguno de dijeron ellos. el nombre, decían, según lo que entendí, creo que utilizaron varios modelos. Y, pero decía como varios modelos matemáticos, pero nunca dijeron, utilizamos este. Entonces, no sé. Y decía que la precisión es del 70.12%. 70.12, bajito, no es la mejor. Bueno, Y entonces ellos dijeron como ¿señora? nosotros, ellos dijeron en el artículo como para nosotros ese porcentaje está bien. Eso es una mentira. Sí, o sea, yo creo que eso es lo importante que ustedes, qué bueno que traemos a colación este y el de Sebastián. Cuando uno está trabajando en inteligencia artificial, pues uno empieza uno espera descrestar a la gente con estadísticas, porque, o sea, yo como valoro el trabajo de una persona o de un software, pues que lo haga bien, ¿cierto? Entonces, que yo le diga que voy a hacer un software que la posibilidad es del 70% de falla, de obtener, pues me queda un 30% de posibilidad de fallo, es muy alto. Entonces, estos artículos de 70, 60, son artículos, o sea, por ejemplo, un artículo que me da un 50%, 60%, es un artículo que tiene unas posibilidades de fallar altísimas, ¿sí? O sea, que la probabilidad de que ese señor falle es altísima, entonces no me sirve ni me conviene. Bueno, muy bien por el proceso. Entonces, vamos a hacer las 4 preguntas. ¿Cuánto fue el corpus? ¿Cuánto fue la totalidad de tweets que analizaron? ¿El corpus fue de ellos o lo consumieron aparte? Sí, ¿dónde estaban? 264.852. Listo, esos fueron los que utilizaron para crearlo. ¿De dónde los tomaron? ¿Esto fue en inglés o en español? Manualmente. ¿Cómo? Los clasificaron manualmente. Sí, ellos los clasificaron manualmente. Es un trabajo agotador. Sí, todos. Uy, berracos. Bueno, ni modo. Bueno, listo. ¿Qué era lo otro que les iba a preguntar? Bueno, no, en ninguna parte decían cuál fue el algoritmo de clasificación que utilizaron, ¿cierto? Sí, no decía, yo lo busqué varias veces, incluso ahorita también lo estaba buscando y la verdad no lo encontré.
Nada, Lo que sí vi en ese artículo y que no me gustó, pero ni 5, era que decía como, si necesita más información, ingrese a este link y ingresaba al link y no había nada, entonces como que... ah, pucha. Queda bueno, pues muchas gracias, pero no me sirve. Pues gracias. Ajá. Bueno, ni modo. Listo, vale, muchas gracias, señorita. Bueno, Me quedas debiendo las estadísticas, ¿no? sí, sí. Don David, ¿está por ahí? Sí, sí, señor. Listo, lo escuchamos. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Bien. Bueno. Como tal, yo elegí el siguiente artículo, el artículo que se llama Twitter Análisis para Transporte Inteligente. Este artículo fue publicado en 2018. Muy bien, muy bien. Fue publicado por Sara Al-Hamoud, es árabe. El artículo se trata básicamente de el análisis que se hizo del análisis de sentimiento en Twitter para la detección de accidentes que pueden ocurrir dentro de la ciudad, ¿vale? Ellos se basaron en un estudio que se hizo en Brasil y uno que se hizo, no me acuerdo dónde fue, ¿el otro? No, se basaron en un estudio que hicieron en Brasil y con algunas vainas, creo que ¿de qué? De unos algoritmos, creo. De por acá que están acá, más o menos, de esta referencia, de Dingsuk. Como tal, para el corpus, ellos lo que hicieron fue utilizar el API de REST para recuperar los datos de la capital de ahí, que es Riyadh, creo que es, de Arabia Saudita. Y se almacenaban a través de Apache Asterisk DB, que es una base de datos para Big Data. Y les permite también hacer un preprocesamiento de dichos datos. Ellos hicieron un modelo crowdsourcing, creo que es, y de lo que leí del modelo es que decía que dividían las tareas, las externalizaban o algo así, las dejaban aparte para que Apache hiciera el trabajo y ellos no simplemente lo recopilaran y lo analizaran. Profe, aquí una pregunta, ¿asertabilidad existe Señor, como palabra? acertabilidad es la misma probabilidad de acertación. O sea, el 80%, 70% de acertar en el campo. Esa es una palabra que se utiliza mucho en estadística. Sí, es que no la encontré en un diccionario y se me hizo raro. No. Eso es muy de estadísticos, o sea, lo que nosotros estamos hablando, pues, con Teólico, por ejemplo, lo que empezamos al principio del semestre, yo decía que usted ve a un amigo, una persona como allá por allá, unas 10 cuadros, y dice, ese man se me parece como a mi tío, pero ¿será que sí, será que no? Entonces, la posibilidad de acertar, no, es que mi tío camina así chuequito, sí, ese es, pero no, es que mi tío no fuma así, sí, entonces empieza usted a hacerla, y en el mundo de la inteligencia artificial también hablamos de esa palabra, la capacidad que tiene la inteligencia artificial de acertar, o sea, de darle en el punto a esa probabilidad. Bueno, continúo. Para el estudio se tomaron 1.184.856 tweets que fueron recolectados en septiembre de 2016. Me di cuenta esto un poquito como tarde, pero bueno, durante 3 meses. En total se identificaron 150.782 tweets con contenido relacionado con el tráfico, que representa el 13% de todo el conjunto de datos. Ellos decidieron dividir los accidentes o como los sucesos de transporte que pueden suceder, que pueden ser accidentes por clima o porque la carretera está mala o porque puede que esté algo así como en la carretera también. ¿A dónde se refiere? Ellos mandan aquí en las gráficas teniendo en cuenta el nombre de las carreteras y la proporcionalidad con los accidentes o incidentes que suceden en dichos lugares.
Para este estudio, en esta parte de los 150.000 tweets, se tuvo una probabilidad del 49% para accidentes, para incidentes por causados por el clima de un 68%, por efectos negativos de las carreteras de un 14,5% y donde las partes de la carretera estaba buena de un 89,5%. ¿Vale? Hay que tener en cuenta, que también lo leí, que ellos, solo el 23% de los usuarios de Rayat en Arabia Saudita tienen activada la capacidad de geolocalizarse, algo así. Entonces eso es lo que no permite que esté tan preciso de esta manera. Ahora bien, sí, con Geotac, que es esto, creo que es, con este geocódigo inverso, algo así, que permite localizar a una persona desde donde envió el tweet, se puede saber con más exactitud si es un tweet real de un accidente, pero solo el 0,7% de la población de la ciudad lo tenían activos o geoticaron los tweets. Aunque la precisión es bastante alta, porque en accidentes da un 81%, en accidentes causados por el clima de un 89%, porque la carretera estaba mala de un 92% y porque la carretera estaba buena de un 86%. Como tal, ellos concluyen que en la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita, este modelo sirve porque es un modelo que es de bajo costo. Y más cuando ellos trabajan con el tráfico inteligente. Como tal, el modelo está dividido en dos componentes, que era el de recoger los datos y analizarlos. Y como tal, para dar respuesta a la pregunta final que se planteaba era, ¿con los conocimientos adquiridos en Deep Learning se puede recomendar este proyecto? La respuesta es que yo creo es que sí. Debido a que la probabilidad de replicarse en otras grandes ciudades que sufren por índices de accidentalidad es muy alta. Por ejemplo, en Bogotá, en donde el año pasado cada 5,6 minutos ocurría un accidente. Por esta razón lo considero que puede ser bastante eficiente si se toma adecuadamente. Por lo que es de bajo costo y pues la mayoría de lo que vi las herramientas que utilizaron estas personas son de open source. Entonces como que pues es bastante sencillo y no es tan costoso. Vale, muy bien. ¿De cuánto nos dio la acertabilidad? Esto, volvamos a las preguntas. Ah, ¿te falta algo más? No, o ya terminas ahí. Creo, bueno, creo que aunque se replique no significa que sea efectivo, porque Twitter es una red social donde la gente puede compartir información de distintos tipos, entonces no es que sea totalmente preciso. Pero me pareció interesante por lo que es un estudio como bastante serio, porque decía que era el primer estudio de transporte inteligente en Arabia Saudita y teniendo en cuenta que eso puede desarrollar me llamó la atención. Vale, muy bien. Entonces, las 4 preguntas básicas. ¿Qué algoritmo utilizaron? Para el análisis de datos y Sí. procesamiento. Para el procesamiento utilizaron Asterisk DB con Spark Connector, que es este Apache Spark. No lo he leído bien, no sé. No me suena, no me suena. No Ese sé sí no cómo lo usaba. funciona. Ok, y está Machine Learning, no sé. No lo he visto, no lo he indagado más. Simplemente fui para entrar a ver qué era, pero no. Bueno, y es el ello con Spark se puede hacer el preprocesamiento y procesamiento. No, Ok. perdón, con Asterisk se recoge todo eso y él hace el procesamiento y se lo manda a Spark con la conexión. Ok, vale, listo, muy bien. ¿Cuánto fue la totalidad del corpus? ¿Cuántos fueron para el entrenamiento? ¿Cuántos utilizaron? Se recogieron 1 millón de tweets, pero para el estudio sin Geotac, con 150.782. Uf, bacano, muy bien, listo, perfecto. Muy bien. Bien, me quedas viendo las estadísticas de la investigación que hiciste en el CRY, ¿no? Ah, ok.
Listo. Y por último, y no menos importante, don Cristian Steven Camargo. Don Cristian. Se lo quedo bebiendo. Ah, berracos. Estos señores se me ven a ustedes hasta el alma. No. Entonces me queda bebiendo Botelo. Don Botello me queda bebiendo el trabajo. Cristian Camargo me queda bebiendo el trabajo. García Preciado José Alejandro debe el trabajo. Parra Juan Alejandro me debe su trabajo también. No, pero ¿qué estamos haciendo estos muchachos? Pinzón Torres Rafael Leonardo también me debe su trabajito. ¿Listo? Recuerden, muchachos, para los que ya terminaron, don Lazo también me debe su trabajo y se salió a colma de males. Y por último, don Juan Camilo Rodríguez también me queda viendo su trabajo. ¿Listo? Para todos los demás, por favor vayan subiendo. Recuerde que este segundo corte no vamos a utilizar Drive para nada más exclusivo, sino para las presentaciones, y las presentaciones también están ahí disponibles en la plataforma, ¿vale? Todo se va a utilizar a través de GitHub. Entonces deben haber creado un repositorio GitHub que se llama Deep Learning, y ahí van a subir por ahora una subcarpeta que se llama análisis de sentimientos, y van a subir lo que han hecho de análisis de sentimientos y la presentación que acabaron de hacer. ¿Listo? Entonces, por favor, para que no les vaya cogiendo el tiempo, vamos haciendo ese proceso. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá o vamos perdidos? ¿Cómo vamos por acá? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos claro el ejercicio? ¿O no? Estamos un poquito perdidos. Bien, entonces vamos una a... pregunta. Señor, cuénteme. Lo de los links del CRAID, ¿cómo es o qué toca hacer? En la presentación de las estadísticas o los links. No le entendí la pregunta. La primera parte, lo de los links y no sé qué. No, más que links es esto, las estadísticas. O sea, usted entra al CRAI y usted investiga, bueno, cuántos libros de análisis de sentimientos hay, cuántos artículos, cuántas ponencias. Sí, o sea, es más estadístico, o sea, es más un valor. No, profe, encontré 5, encontré 6, encontré 8, encontré 20. Ese es el valor, listo. Y ya ¿Eso se pone dentro de la misma presentación? Sí, claro, por supuesto, en la primera diapositiva. Primera diapositiva que van a hacer, que tienen que hacer, tienen que colocar, llámalo, estadísticas del CRAI. Entonces, en las estadísticas del CRAI van a colocar cuántos artículos, cuántos libros, cuántas ponencias, cuántas partes de libros se encontraron asociadas a análisis de sentimientos en Twitter. ¿Listo? Y ya con eso terminaría. Entonces, vayan subiendo todo al GitHub para que lo tengamos a la mano y desde ahí se toma la evaluación. ¿Listo? Bueno, señores, voy a detener la grabación.